En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy vamos a tocar un tema que nunca se ha abordado en este canal, y es el tema de los fenómenos paranormales. ¿Por qué no los hemos tocado antes? Y porque mayormente nos hemos concentrado en apologética referente al protestantismo. Protestantismo y cualquier otra forma de sectas. Pero hay otras formas de apologética en la Iglesia Católica que tienen que ver con el mundo místico, el mundo paranormal, el mundo entre los ateos, o sea, que defensa de la fe católica delante de los ateos o delante de los judíos. Es decir, tiene muchos frentes de batalla la Iglesia Católica. Así que ahora vamos a tocar el tema de telequinesis, telepatía y otro tipo de manifestaciones paranormales. Y vamos a ver qué es lo que enseña la Iglesia al respecto de ello. Y todo este tema de la nueva era y las religiones orientales, que tienen bastante relación con todo esto, hacen que de tanto en tanto uno pueda ver algún católico pensando que son dones del Espíritu Santo, el agarrar y tener telepatía o tener telequinesis o cosas que prácticas de ese tipo de cosas que son válidas, lícitas en la iglesia y buenas, ¿sí? Entonces hay muchos católicos que, más de los que uno quisiera, que están confundidos en ese respecto. Entonces, al margen de que no todos seamos especialistas en esa área, creo que lo básico debemos conocerlo para primero defendernos nosotros mismos de lo que se viene y va a ser cada vez más invasivo en la sociedad, y por tanto también vamos a tener que, como católicos, defendernos más y más de eso, y también para ayudar a otros que tal vez estén confundidos y piensan que está todo bien. No se olviden, por favor, hermanos, de dejarme su like, compartir el video y de ser bastante activos aquí en el chat para que YouTube muestre este video a más personas. Pasemos a la pantalla donde vamos a ver el estudio. Página 169 de este libro. De El teólogo responde, un sacerdote católico, Miguel Ángel Fuentes. El libro se llama El teólogo responde, respuestas católicas a preguntas y objeciones de los hombres del tercer milenio. Dice así la pregunta que le hacen a este sacerdote: ¿qué podemos decir de los fenómenos paranormales como la telepatía, la premonición? ¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre los mismos? Me da pena de que justo el tema no abarca los famosos déjà vu. No es algo que abarque el capítulo. No sé si en alguna otra parte del libro lo tocará, pero bueno. ¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre la telepatía y la premonición? Y lo que va a hacer el autor es primero explicar un poco en qué consiste, si es algo científico, si es algo místico, si es algo espiritual, a ver de qué se trata todo esto, y luego va a hablar de la posición de la Iglesia. Este tema suele encontrarse en libros especializados bajo el título de metafísica. ¿Sí? Como, si alguien quiere profundizar, se encuentra como metafísica. ¿Qué se entiende por metafísica? Se suele llamar con este término al conjunto de las investigaciones científicas acerca de los fenómenos de mediumnidad, telepatía, premonición y similares. Fenómenos que están más allá de los estudiados por la psicología normal. Más allá de la psicología normal. Claro, la psicología normal trata de todo lo que son las formas de pensar y los problemas que normalmente tienen las personas. Pero ¿qué sucede acá cuando uno tiene, digo, uno no es que no lo tenga, ¿no? Pero cuando una persona tiene comunicaciones o dice ser un medium, cuando una persona dice tener telepatía o telequinesis? Otros prefieren aplicarle a este término o a esta rama de la ciencia o de la investigación, llamarle investigación
física. Vamos a poner acá, me están recordando, gracias. Parece que a algunos les gusta el tema de tener la ronda de preguntas y respuestas. Entonces se lo conoce como investigación física. Muchos de los fenómenos que forman el objeto de la metafísica eran conocidos desde la antigüedad, pero su estudio científico es relativamente reciente. A ver, vamos a hacer una observación que luego el autor la va a confirmar un poco. Antes estas cosas eran atribuidas netamente a poderes espirituales, ¿sí? No era considerado una habilidad natural del ser humano, sino que quien las tenía, las poseía por influjo de algún ser espiritual fuera de este mundo. Eso es lo que siempre se ha enseñado, pero con la tendencia a ateizarse, permítanme el término, con la tendencia a que este mundo, sobre todo la cultura de Occidente, ¿no?, se convierta cada vez en más y más atea, tratan de explicar los fenómenos paranormales que no pueden explicar, porque no pueden negar que existan, porque existen. Hay testimonios, hay videos, hay gente que todavía está con esas atribuciones. Entonces dicen, bueno, yo no creo que sea de un ángel, no creo que sea del diablo, no creo que sea de Dios, pero tampoco puedo negar que exista porque acabo de ver que la persona hizo tal o cual cosa, está filmado, no lo hicieron con inteligencia artificial, etc. Entonces, bajo esa premisa de razonamiento, dicen, bueno, vamos a hacerlo investigación científica, vamos a abrir una rama dentro de la ciencia para tratar de investigar todo esto, pero esa rama va a ser como alineada con todas las otras ramas que estudian las cosas, todas las cosas en realidad, no hay cosas que queden fuera, las tratan de llevar al mundo ateo, ¿sí? Cuando se pusieron a investigar cómo se formó la creación, dijeron, bueno, Big Bang, todo esto es aleatorio, no hay Dios creador. Cuando quieren estudiar los fenómenos, no hay un Dios que pueda llegar a alterar y gobernar la creación. Todo es por diferencias de presión, temperatura, que el viento va para aquí, que la temperatura va para allá, etc. Así, a todo tratan de buscarle una explicación naturista y a eso le llaman ciencia. Y por tanto se convierten en enemigos de Dios porque tratan de desacreditar a Dios y de quitar a Dios o a todo lo que haya hecho Dios de en medio. E incluso tratan de quitar a lo que pueda llegar a ser la causa auxiliar de algo. Aunque Dios no lo haga directamente, si los ángeles son capaces de hacerlo, entonces estos científicos ateos van a quitar de en medio también a los ángeles, porque hay que buscarle la explicación en las habilidades ocultas y no usadas del cerebro. Ese es el argumento que mayormente utilizan. Pero su estudio científico es relativamente reciente, habiéndose iniciado a fines del siglo XVIII por las investigaciones de Mesmer y de sus seguidores sobre el llamado magnetismo animal, consistente primero en la cura de los neuropáticos con la aplicación de la calamita o piedra imán, después en la aplicación indirecta y colectiva del agua magnetizada, siguiendo con el empleo del sonambulismo artificial, de donde se derivaron los modernos métodos hipnóticos y psicoanalíticos. Bueno, esto ya da un poquito de cosa porque uno ha escuchado, ¿no?, de que hay quienes andan vendiendo estas soluciones mágicas con imanes. No me voy a poner a hacer afirmaciones categóricas sobre el tema porque es un tema que tengo que todavía estudiarlo mucho más, pero uno dice, bueno, a ver, si esto es tan metafísico, este tema del magnetismo, y típicamente esto era atribuido a fuerzas espirituales, ¿por qué ahora quieren venderme esto para que lo compre como una solución en la farmacia o en Mercado Libre o Amazon o cualquiera sea la plataforma? Entonces hay que tener cuidado y estar precavidos. Quizás en algún video futuro podamos investigar más sobre el tema. Otras manifestaciones, que no entran en los cuadros y en las concepciones generales de la medicina y la filosofía, la medicina y de la psicología clásica formaron el objeto
de aquel vasto movimiento conocido bajo el nombre de espiritismo. Ok, bueno, acá ya vamos viendo que lo que antiguamente conocíamos como espiritismo, ahora le están tratando de transformar en una ciencia, ¿sí? Avalada por la ciencia, de manera tal que te lo puedan vender en una farmacia o te lo puedan vender en un dispositivo electrónico, o que de alguna manera quienes dedicaron cientos o miles de horas y cientos o miles, cientos de miles de dólares a la investigación, luego puedan sacarle algún rédito económico. Te lo van a vender envasado. Entonces, otras manifestaciones que no entran en los cuadros y las concepciones generales de la medicina y de la psicología clásica formaron el objeto de aquel vasto movimiento conocido bajo el nombre de espiritismo, cuyos adeptos se inspiraron en parte en movimientos movitivos, no movimientos. No sé lo que será un movitivo. Debe ser algo así de movimientos, ¿sí? En pseudo religiones, ¿sí? Y en parte en una simple curiosidad mundana y snobista. Tampoco sé qué es snobista. A ver, podríamos buscarlo para sacarnos la duda a todos. Pedantería, presunción, orgullo, altivez. Bueno, sí, puede ser. Tiene algún sentido. Dice, en parte por una simple curiosidad mundana y orgullo o vanidad, ¿sí? Pero una minoría de investigadores emprendió el estudio de estas manifestaciones con finalidades científicas. Y como sabemos, como les dije, todo lo que se arranca o todo lo que se empaquete con finalidad científica, tarde o temprano te lo venden en la farmacia o te lo venden en una casa de electrónica, entre otras ramas. Y a esa actividad se le ha dado el nombre de investigación física y de metafísica. El profesor R. Hare, el naturalista Wallace y el físico Crookes, todos del siglo XIX, ¿no? A. Axaco y el fisiólogo Richet, todos y estos últimos de principios del siglo XX, fueron los investigadores más conocidos de los fenómenos metafísicos. ¿Qué fenómenos se estudian? No entiendo, María, tiene que haber comenzado con prácticas paganas. Sí, todo esto es de paganismo e idolatría. Comenzó hace muchos años atrás. Por eso yo siempre les recomiendo, y fue una de las razones por las que hice esta serie de estudios sobre historia de las religiones. ¿Sí? Fíjense cuántos temas estamos tocando y que se ven afectados por las cosas que surgen acá, en estos 10, 15 primeros siglos de la humanidad. 20, 30 primeros siglos de la humanidad, y muchas de las cosas que tenemos hoy surgen de esa época. Pero bueno, hay que entender la historia, porque la historia es maestra de los días actuales. ¿Qué fenómenos son los que se estudian bajo el título de fenómenos metafísicos? Bueno, creo que uno de los fenómenos que se estudia es el ver el por qué tantas personas ven el video y no dejan su like. Así que, por favor, hermanos, no se olviden, nos dejan su like y comparten con sus hermanos y familiares en sus redes sociales, WhatsApp, a los hermanos de la parroquia, etc. Los fenómenos mediúmnicos, qué nombrecito, se dividen en materiales o físicos y mentales. ¿Sí? Entre los primeros, por ejemplo, la telequinesia, que es movimiento de objetos sin control aparente. Bueno, uno que practicaba esto, creo que era Simón el Mago. Simón el Mago. Dice, no se menciona explícitamente la telequinesis. No, en la Biblia no, quería saber si alguien había mencionado eso. Dice, textos apócrifos y tradiciones posteriores le atribuyen habilidades sobrenaturales como hacerse invisible, atravesar montañas y volar. Bueno, lo de volar sí, lo había visto, y cuando el apóstol San Pedro lo vio, oró y se pegó el porrazo de su muerte. No el porrazo de su vida, sino el porrazo de su muerte, porque murió de eso. Pero no sabía esto de que también le atribuían el hacerse invisible. Realmente era un poseído total, literalmente. Bueno,
la levitación de cuerpos sólidos y del mismo medium. Esto sí lo practicaba Simón el Mago, el de Hechos capítulo 8. A ver, estamos viendo cosas que no son normales de ver, pero cuidado, porque no me extrañaría en lo más mínimo que este tipo de cosas sean las que el hombre de iniquidad, el gobernante final antes de la venida de Cristo, sea que posea estas habilidades. Por eso habla de grandes poder y señales. Que, miren, si Simón el Mago hizo esto y la gente creía que, y la gente creía que era Dios, literalmente creía que era Dios, no me extrañaría que Simón el Mago use exactamente las mismas cosas. Perdón, que el anticristo use exactamente las mismas cosas. ¿Sí? Bueno, telequinesia, ¿sí? Mover objetos, levitación o hacer levitar cuerpos sólidos o el mismo medium. Esto, como dijimos, Simón el Mago lo hacía. La ectoplasmia o desprendimiento del cuerpo del medium de una sustancia dinámica especial denominada por Richet como ectoplasma. ¿Qué será esto? ¿Será algo así como que la piel suda alguna sustancia particular? Bueno, vamos a buscarlo. A ver qué dice. Dice: el ectoplasma, también llamado ecto, es una materia viva, hipotética, presente en el cuerpo físico de todo ser vivo, capaz de asumir estados líquidos o sólidos y sus propiedades. La denominación ectoplasma fue propuesta por Charles Richet, que este es, dicho sea de paso, el que creo que mencionaron acá. Charles Richet es el mismo. Es generalmente escrito por los mediums físicos. El ectoplasma fluiría en la oscuridad a través de los poros y de los distintos orificios del cuerpo, teniendo normalmente un aspecto luminoso. En general es un intento de respaldo científico de algunos conceptos metafísicos, en especial apariciones de fantasmas, espíritus y otros entes de estilo paranormales. Bien, básicamente su cuerpo suda estas sustancias luminosas y evidentemente tienen íntima relación con la posesión demoníaca. De una sustancia dinámica especial denominada por Richet ectoplasma. Las manifestaciones de carácter acústico, los llamados raps, y no se refiere acá a la música rap, no sé si hay alguna relación entre esas cosas, pero bueno, no se refiere a la música rap. ¿Sí? Óptico, como fosforescencias, globos luminosos, etc., térmicos, corrientes frías y los aportes, la introducción de objetos en un lugar cerrado a través de sus paredes. Vamos, que estas cosas tienen que ver con los Avengers. Yo no he visto esta película, he visto algunos shorts que hay dando vuelta en YouTube, pero básicamente algunos de los poderes que estos Avengers tienen no son ni más ni menos que estos poderes que poseen las personas poseídas por demonios. Poseídas por demonios según la interpretación tradicional de la Iglesia Católica. Las ciencias van a decir que no tienen nada que ver con los espíritus. Bueno, quizás algunos sí, pero van a tratar de llevarlo al terreno del poder de la mente. Porque siempre hacen eso. Eso de que te dicen de que el 90% de la capacidad intelectual o cerebral del ser humano está desaprovechada y tenemos que aprovecharla, y que quienes tienen estos poderes son en realidad quienes están aprendiendo a aprovechar un porcentaje superior de lo que el cerebro puede hacer. Bueno, básicamente están tratando de venderte el de dedicate a investigar el poder oculto de tu mente, porque vas a poder tener telequinesis, vas a poder tener telepatía, vas a poder ser un Avenger, básicamente. Los fenómenos mediúmnicos mentales más significativos son los de autoscopía, percepción por parte del sujeto de sus órganos internos, transposición de sentidos, por el cual el sujeto parece ver con el estómago o con las orejas, etc. Mutación de personalidad, o sea, personalidades alternantes y segregaciones de la personalidad, las llamadas encarnaciones, etc. Vamos, que eso no es ni más ni menos
que permitir que te posea un demonio y que ese demonio haga que te comportes de una forma diferente. Clarividencia y telepatía. La clarividencia es poder ver el futuro, ¿sí? Y la telepatía, poder transmitir pensamientos por medio de la mente sin necesidad de medios físicos. Como si le enviaras ondas cerebrales hablando, ¿sí? Enviando electromagnetismo al otro cerebro. Entonces el otro cerebro tiene la capacidad de entender lo que le dijiste sin que me dieran palabras o señales de ningún tipo, ni siquiera la necesidad de verse. Criptesia pragmática, que es una forma particular de clarividencia en que el sujeto, poniéndose en contacto con un objeto de procedencia desconocida para él, da amplias descripciones acerca del mismo objeto. Vamos, esto sabe qué son lo que hacen las brujas, ¿sí? O las adivinas que te piden que le des un objeto del difunto y te empiezan a hablar acerca del difunto, ¿sí? Vamos, brujería, magia, hechicería, etcétera. ¿Sí? Descripciones acerca del mismo objeto, personas o ambiente que estuvieron en relación con él. La xenoglosia, o sea, el medium habla o describe en una lengua desconocida para él. Uya, epa, esto yo lo he visto en los cultos. A ver. Y el otro, el Cash. El Cash Luna muriéndose de risa de cómo los está estafando. Profetizar. Por eso se ríe, porque sabe que todo eso es mentira y que se están burlando de la gente. Pero bueno, es un fenómeno metafísico. Yo en el video que hice hoy a la siesta, a las 4 de la tarde, les comenté que hay fenómenos que muchos quieren atribuirlos exclusivamente a manifestaciones del espíritu, pero les dije, tengan cuidado porque hay muchas manifestaciones que se hacen pasar por manifestaciones del espíritu y perfectamente pueden ser también hechas por el demonio. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Al margen de que estos dos pastores que están acá están hablando de lo que se inventan ellos. Lo están inventando ellos. O sea, allí no hay ningún espíritu raro que esté inspirando ese tipo de cosas. Son inventos de ellos, allí no hay ningún... Pero sin embargo, lo otro, el hablar en lenguas extrañas, sí puede ser dado como un poder dado por los demonios. Bueno, la premonición, a ver, no me cabe... Me cabe la duda de qué diferencia entre premonición y clarividencia. Dice, la premonición es la sensación o percepción involuntaria, a menudo a través de sueños o corazonadas, de un suceso futuro con carga emocional. La clarividencia es la habilidad física de visualizar eventos pasados, presentes o futuros, personas u objetos fuera del alcance sensorial normal, de forma más activa o a voluntad. Claro, la diferencia podría ser esa, ¿no? Que en la clarividencia está la voluntad involucrada, ahora quiero verlo y ahora lo veo, y en la otra simplemente, pumba, te vino el momento de éxtasis. Interpretaciones. Y volvemos a decir, no es esto lo que dice la Iglesia Católica, son las interpretaciones que están dando los científicos respecto de todo eso. Estos fenómenos han sido objeto de diversísimas interpretaciones. Morselli, en 1908, señalaba más de 35 distintas explicaciones, las cuales se agrupan definitivamente en dos categorías. No se olviden, hermanos, por favor, dar tu like y compartir. Estos fenómenos, bueno, dijimos eso. Primero, algunos han sostenido que estos fenómenos dependen de la acción de espíritus de difuntos
o de algún modo de la intervención de fuerzas extrahumanas. ¿Sí? Hipótesis espiritoculturistas. Aparecen aquí también hipótesis totalmente fantásticas y caprichosas. Otros sostienen una explicación naturalista, hipótesis de tendencia científica, lo que dijimos. Esto tiende a ser más parecido a lo que la Iglesia enseña, de que son fuerzas extrahumanas que le dan esas habilidades a los seres humanos, y los otros dicen, bueno, más ateos, tratando de descartar todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, tratan de buscar una explicación natural, generalmente tendiente, o por lo que yo he podido escuchar, tendiente a decir, bueno, que es el poder oculto del cerebro que tenés que descubrir y pagame el curso para que vos descubras cuál es el poder oculto de tu cerebro. Este grupo de investigaciones invoca fuerzas físicas o físico-químicas, mecanismos hiperfísicos, la acción de un fluido particular, de una sustancia ectoplásmica, de peculiares radiaciones cerebrales, manifestaciones alucinatorias, disociativas o incluso del yo subliminal, etc. No hay que creer, sin embargo, que todo lo que presenta como científico es tan científico como dice o parece. Hay que afirmar que ninguna teoría hasta ahora es suficiente para satisfacer las exigencias del pensamiento científico. ¿Cuál es el pensamiento católico en esta materia? Aunque la Iglesia no ha dado nunca una definición de los múltiples y heterogéneos fenómenos paranormales estudiados por la metafísica mediante decretos del Santo Oficio, no ha dejado de prohibir a los fieles toda práctica mágica o mediúmnica o espiritista. Y esto está muy claro en la Biblia. Entonces, acá no importa tanto cómo se hacen, cuál es el origen, cuáles son sus mecanismos, si es poder oculto, si no es poder oculto, si se necesitan un demonio o 100 demonios, no importa. Lo importante es que la Iglesia lo tiene prohibido. Los autores católicos propenden a una explicación naturalista o a una interpretación preternatural, o más comúnmente a una explicación mixta, naturalista en parte y en parte preternatural. Entiéndase preternatural en el sentido de que tiene que ver con los espíritus y los demonios. Espíritus, demonios o incluso poderes dados por Dios, porque como dijimos, los ángeles pueden dar estas capacidades y pueden ser de Dios o pueden ser del diablo. Reconociendo en estas fuerzas extrahumanas, más que en la intervención de almas de difuntos, la intervención demoníaca. Importante definición. Reconociendo en estas fuerzas extrahumanas, más que en la intervención de almas de difuntos, la intervención demoníaca. ¿Por qué descarta a la intervención de almas? Porque las almas se van o a purgar, o se van directamente al cielo, o se van al Seol a esperar el día del juicio final. ¿Sí? No quedan dando vueltas. Esos conceptos de los espíritus que quedan dando vueltas, o de los genios, recuerdan, lo vimos, si no me falla la memoria, cuando hablábamos de los caldeos, los persas y los indios. En estos dos primeros videos habíamos hablado de cómo las religiones habían atribuido a los espíritus de los muertos que andaban dando vuelta por ahí, provocando todo tipo de desórdenes y caos medioambientales. Entonces, en definitiva, la posición de la Iglesia Católica es que se debe más a la intervención demoníaca que a la intervención de almas de difuntos. Como quiera que se traten de explicar teóricamente los fenómenos, el motivo de esta prohibición de la Iglesia es evidente. Ya que tanto si se trata de manifestaciones de orden preternatural, es decir, espiritistas, o de manifestaciones dentro del ámbito de las leyes naturales, o de simples trucos, es gravísimo el daño que de aquí puede originarse al que toma parte en las sesiones mediúmnicas y que en otras empresas de orden mágico o espiritista. Miren, básicamente lo que está diciendo y lo que la experiencia de los exorcistas
eh, y lo que he leído también en los padres de iglesia demuestra es que cuando una persona se acerca a esto, no importa si lo hace voluntariamente queriendo tener contacto con un demonio o si lo hacen porque pretende que le tienen que enseñar que tiene que destrabar el poder oculto de su cerebro. No importa si lo hace voluntariamente engañado o involuntariamente engañado. Se mete al terreno en donde los demonios se hacen propaganda a sí mismos. ¿Querés estos poderes? ¿Querés estas habilidades? Vení, hace esto, vení. Y tienen diferentes formas, sea para engañarte por medio de sesiones espiritistas donde abiertamente te van a decir que eso procede de los espíritus, o sea por medio de astucias en donde te quieren decir que son habilidades que tenés que desarrollar, que todos las tenemos, pero no todos las tenemos desarrolladas. No importa si engañado voluntariamente o involuntariamente, lo que fuera. El que se acerca a ese tipo de prácticas corre grandísimo riesgo de quedar poseído. De una manera similar a como muchos exorcistas han enseñado que cuando vas a un culto pentecostal y los pentecostales te ponen la mano en la cabeza y vos salís de ahí poseído. ¿Sí? Salís de ahí poseído. Así que mucho cuidado con eso. Sara, por favor, si las preguntas las pueden hacer en la sección de preguntas porque son las que voy a leer primero. Entonces, todas estas sesiones mediúmnicas y en otras empresas de orden mágico o espiritista traen grandísimo riesgo. Obviamente no vamos a decir que el culto pentecostal es un culto de mediums, ¿sí? Pero se hacen cosas que no son las que quiere el Espíritu Santo, y los padres de la iglesia advertían acerca de los montanistas. Y a riesgo de parecer que quiero hacerles publicidad de videos en mi canal, lo que quiero es mencionar términos de los que tengo videos para que algunos de ustedes puedan ir y profundizar. Pueden ver este video. Los primeros cristianos, ¿eran pentecostales o católicos? La herejía montanista. O incluso que en este video, a ver, se los voy a poner para que escuchen. Van a tener que disculparme la calidad del audio. What's happening right now? Right now? Up in my hand. Is it burning or just my hand? Just feel it. You think it's Jesus? Yeah. Boom! Bah! Finish it, Lord!
Okay. Oh. Don't sit back there. Please. Estas citas que están ahí son las que están en la historia de la historia eclesiástica, donde se menciona a los montanistas y cómo se relacionan los montanistas con todas estas cosas actuales de los pentecostales. Last night when Chastity sang, you know, come running to the earth. Lord Jesus Christ, I baptize you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Now thank the Lord that He's died on the cross for me, precious Lord. Now thank you, Jesus. Bueno, la verdad que cuesta un poco creer que se hagan esas cosas y solamente son algunas. Las hay peores. Sí, en efecto, dice aquí el autor, creo que ya... Bien, creo que ya podemos... Sí, en efecto se requiere, no sin evitable dificultad, limitar toda la fenomenología metafísica a juegos de magia blanca o a manifestaciones de orden científico, naturalista,
se ha de tener siempre presente que a muchos de los que asisten a las sesiones se les pueden originar notables y persistentes trastornos psiconeuróticos. Miren, si hay algo que caracteriza o que yo me he enterado de que ocurría con estos que recibían la unción en los cultos pentecostales, es que les duraba nada, un día la unción, y al día siguiente necesitaban de vuelta la unción, y al día siguiente, y de ahí la necesidad de que en todos los cultos tirarse y que le impusieran las manos y tirarse, porque no había acto permanente de Dios. Mientras que la Escritura dice que la unción de Dios permanece en vosotros, porque es el Espíritu Santo, estas cuestiones espirituales de estas unciones que ellos dan, ¿sí? Duran un día, unas horas. Esa es una de las grandes diferencias, ¿sí? Y que después termina siendo como una especie de droga. Después no pueden vivir si no las están ungiendo, que la unción de esto, que la unción de esto otro. Pueden originar grandes, notables y persistentes trastornos psiconeuróticos. Dicho de otro modo, se vuelven locos, ya que todo elemento de la misma sesión, desde la puesta en escena ambiental a los fenómenos singulares que en ella se verifican, por su fuerte carga emotiva, es un factor notable, psicotraumatizante, origen de desequilibrios y perturbaciones neurofísicas. Pero no es inocente participar de ese tipo de cosas. En cambio, si se admite que se trata de manifestaciones de orden preternatural, dado que éstas no suceden tras una oración a Dios, o por efecto de otras prácticas piadosas, sino que son solicitadas por reuniones de individuos indiferentes, sino hostiles a la verdadera religión, es forzoso reconocer que está en presencia de manifestaciones diabólicas. Punto final. Cerramos la ventana, bajamos la persiana, como dice el dicho, apagamos la luz y nos vamos. Lo dijo todo. Lo dijo todo. Pero hay que tener cuidado también, porque aun cuando venga en el contexto religioso, ya hemos visto cómo Simón el Mago y muchos otros seguidores de él, y también Montano y seguidores de él, y muchos otros que hacían de artes mágicas dentro del pseudo cristianismo, del protestantismo de los primeros siglos, ¿sí?, tenían apariencia de piedad, pero practicaban la magia. Y este reconocimiento será tanto más evidente cuanto que, como ocurre en ciertas obras de magia, el demonio es explícitamente invocado. Sí, en muchos casos sí, es explícitamente invocado. En estos casos, a los daños de la salud corporal se añaden el pecado de superstición, adivinación o idolatría. Lo deja claro la Iglesia. Aquí hay pecado de superstición, adivinación o idolatría, entre tantas otras cosas. Tratándose de acciones y congresos internacionalmente impíos y sacrílegos, no peca, sin embargo, un científico que tenga motivo suficiente para asistir con objeto de investigar sin tomar en ellas parte activa y sin dar ocasión de escándalo. Y aquí termina. En la descripción del video pueden ver los medios por medio de los cuales pueden hacer donaciones según el país en el que estén. Si tenés dudas, me escribís a este mail. Y también las redes sociales en las que me pueden seguir, de modo tal que esas redes, al crecer, les hagan llegar el conocimiento de mis videos a todavía más personas. Y quizás, quién sabe, por medio de esas redes sociales, tal vez gane algún nuevo suscriptor. Sin más que decirles, queridísimos hermanos, y si Dios lo permite, nos encontramos mañana a la mañana en el video que espero alcanzar a preparar. Dios les bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo.
A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Viva Cristo Rey, viva Santa María siempre Virgen y viva la Santa Iglesia Católica. Amén. Dios les bendiga, hermanos.